Estamos en tiempos de elecciones. Ya tuvimos elecciones municipales, ahora vamos a tener elecciones congresuales y vamos a tener elecciones presidenciales. Y es curioso, cada candidato hace sus ofertas, promete, muchas veces y en la mayoría de las ocasiones prometen y no cumplen. Entonces, no solamente prometen y hacen sus ofertas, sino que también venden sus ideologías, sus posturas, lo que ellos creen, lo que no creen. Y muchas veces, algunos de ellos, no diré que todos, critican a nosotros los pastores porque orientamos a la congregación a la luz de la palabra de Dios. Y dicen que la iglesia que no se meta en asuntos sociales, que la iglesia se dedique a lo que es lo de ellos, su religión. Sin embargo, no protestan porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Es decir, deberían decirnos, ustedes son cristianos, no deberían pagar impuestos. También deberían de decirnos, ustedes son cristianos, no queremos que voten. No, quieren nuestros impuestos, quieren nuestros votos, pero no quieren escuchar nuestra voz. Y es necesario nosotros tener una conciencia clara en qué nosotros somos, nuestra identidad. Desde el inicio de lo que nosotros llamamos historia bíblica, que comienza en el Edén, el enemigo de las almas siempre ha atacado la identidad del creyente, la identidad de aquel que dice que sigue a Dios. De hecho, la mayoría de las personas, mediante mi observación empírica, la mayoría de las personas tienen crisis de identidad. Porque todo aquel que quiere aparentar lo que no es, tiene una crisis de identidad. Cuando una persona quiere aparentar que es de una clase social que no es una crisis de identidad. No se sienten conforme con lo que Dios le ha dado, con lo que son los dones, talentos y también limitaciones que Dios nos ha dado. Y nos sentimos mal cuando vemos que otro tiene lo que yo quisiera tener. De ahí que la envidia es uno de los pecados menos confesados, porque la envidia es el malestar que yo tengo por el bienestar que otro tiene. Entonces, todo eso forma parte de la crisis de identidad. Dios crea a Adán y a Eva y la serpiente dice, van a ser como Dios. O sea, no te sientas conforme como Dios te ha hecho. Si tú comes y tú crees esto que yo te estoy diciendo, tú vas a ser como Dios. Y cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, nos da una descripción de eso que le pasó a Satanás y también está en nuestro ADN espiritual. Y dice la Escritura, hablando acerca de Satanás, en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que trastornabas a las naciones? Y ahí presenta una serie de pronombres posesivos que representan los caprichos de Lucifer y que están en nosotros también. Lo que pasa es que como somos cristianos, eso está controlado por el Espíritu de Dios, pero está ahí. Yo subiré, yo seré, yo me sentaré y seré semejante al Altísimo, en una crisis de identidad. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, lo primero que hace es un ataque dirigido a él sobre su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios. Y así sucesivamente nosotros
Vamos tomando decisiones erradas en la vida y muchas veces desorientados, desenfocados, porque tenemos una crisis de identidad. Y esta crisis de identidad se ve también en estos momentos donde hay este torneo electoral. ¿A dónde está mi lealtad? Mi lealtad está a mi partido, a mi candidato, o mi lealtad está en el Señor. Yo soy fiel a la tradición política o yo soy fiel a los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y le hago esta historia real de la cual fui testigo. Un candidato muy cuestionado, hace muchos años, muy cuestionado en su vida personal, en su vida pública, en todo el prontuario que tenía de cosas en contra de él que se habían comprobado, y que ese candidato tenía una persona que yo conocí muy de cerca que era fanático de ese candidato. Un amigo de esta persona le está tratando de convencer de que este candidato no es una persona idónea por las razones antes mencionadas. Incluso le presentó pruebas que no habían salido a la luz porque esta persona conocía bien a ese candidato. Y después de tener 1 hora y media explicándole, mira, tú no puedes votar por esa persona por esto y esto y esto. Ahora, después de que yo te he explicado todo esto, ¿por quién tú vas a votar? Y los dos eran cristianos. ¿Sabe qué dijo? Por mi candidato. O sea, las pasiones políticas. Y si tú quieres perturbar la tranquilidad de un ambiente, habla de política, habla de religión o habla de deporte. Nosotros vemos lo que pasó en la Champions League. Los que perdieron quemaron la bandera del equipo contrario. Los del Paris Saint-Germain quemaron la bandera del equipo ganador. Porque nos despiertas pasiones. Pero a veces veo más pasión por la política, por los candidatos, que por el mismo Jesucristo, en personas cristianas. Yo veo personas que en sus casas ponen letrero, vota por fulano, y yo no me opongo, tú puedes hacer el proselitismo de eso, pero nunca he visto ni siquiera un bumper sticker pequeño que diga, Cristo te ama. Entonces, yo pienso que esto es una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque estás profesando ser cristiano, te dice ser cristiana, pero tus pasiones y tus lealtades están con tu candidato. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ofrece el candidato que Cristo no te ha dado? ¿Qué ofrece un candidato que Dios no es capaz de superar? En la mayoría de las ocasiones, lo que te ofrecen no te lo dan. Y yo no estoy diciendo que no votemos, tenemos que votar y yo voy a votar y tengo muy claro por quién voy a votar. Mire, yo voy a votar por las convicciones que Dios me ha dado. Entonces, en el púlpito no estamos para decir vota por fulano o no vote por fulano. En el púlpito está para nosotros ver los principios bíblicos y sobre la base de los principios bíblicos tener convicciones. Yo no estoy aquí para persuadirle, vote por aquel o no vote por aquella persona. Estamos para ver lo que dice la Biblia y sobre esa base nosotros tomar decisiones correctas. Por eso he puesto como título entre mi candidato y mis principios. Ok, es tu candidato. ¿Y qué tal si tu candidato es un mentiroso? ¿Qué tal si tu candidato va en contra de lo que tu Dios, tu Salvador, ama? ¿Qué tal si tu candidato odia lo que Dios ama? ¿O qué tal si tu candidato ama lo que Dios odia? ¿Qué tal? ¿Por quién vas a votar? Y esto hemos tenido muchísimos ejemplos en la historia bíblica.
¿Cuáles fueron las dubitaciones, las dudas entre Pilato? Pilato tuvo que elegir entre dos reyes. Herodes tuvo que elegir entre dos reyes. Daniel tuvo que elegir entre dos reyes. José tuvo que elegir entre dos reyes. La historia se repite, se recicla. No hay nada nuevo debajo del sol. Las historias tienen nuevas formas, pero siguen siendo las mismas historias. Recuerden que cuando los oficialistas de la religión judía estaban acusando a Cristo y que Herodes en pocos minutos de hablar con Cristo se dio cuenta de que Cristo era inocente. Los organismos de inteligencia en un territorio ocupado como era la provincia romana de Judea, que se había anexado al imperio romano, los servicios de inteligencia estaban desplegados por todo el territorio. Jesús tuvo 3 días en el desierto con las personas haciendo eslogan que Cristo debía de ser su rey. Le dio de comer, sanó a las multitudes, hizo de todo y nunca se dictó orden de arresto contra Cristo porque sabía que Cristo no era una amenaza. De manera reiterada decía: mi reino no es de este mundo, en un territorio ocupado. Por eso, cuando le llevan a Cristo arrestado, maltrecho, abusado, torturado, trasnochado durante toda una noche de hostilidades en contra de él, Pilato no se impresiona. Y en pocos minutos, Pilato dice: este hombre no es inocente. Lo único que le faltaba a Pilato era escuchar a Cristo, pero los informes de inteligencia ya le habían dicho a Pilato que este hombre no era una amenaza. Pero Pilato tuvo que elegir entre dos reyes. Los oficialistas de la religión judía le dijeron: si tú liberas a este hombre, no eres amigo del César. El César, el rey, y Cristo, el rey de reyes y el señor de señores. Entre el César, el hombre más poderoso sobre la tierra, y Cristo, el rey del universo, tenía que elegir entre dos reyes. Estuvo en las puertas del cielo y probablemente está pasando la eternidad en el infierno. Decidió mal. Esta es la historia, esta es la dinámica. Crisis de identidad. ¿Por quién me decido? Bueno, si estamos seguros de quiénes nosotros somos, de que hemos sido redimidos, de que somos hijos de Dios, de que hemos sido salvados, de que hemos creído en Jesucristo, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, de que el Señor nos acompaña todos los días en el fin del mundo, en los momentos de prueba, en los momentos de bendición, en medio de la tormenta, en medio del remanso. Si nosotros sabemos que ese es el Señor y nosotros somos de Él, entonces no debemos tener ninguna duda de nuestra identidad y de quiénes nosotros somos. No debemos tener dudas sobre eso. No debemos tener dudas de la obra de Cristo, de los milagros que Cristo hace a diario, de cómo nos colma de bendiciones, de la paciencia que tiene con nosotros, de todas las veces que hemos pecado y le hemos pedido perdón por el mismo pecado, y el mismo pecado el Señor nos lo perdona una y otra vez. No deberíamos tener crisis de identidad al saber quién el Señor es. Sin embargo, cuando vienen los candidatos haciéndonos ofertas, vendemos esta primogenitura por un empleo, por una promesa que no sabemos que se va a cumplir. Por eso hay una crisis de identidad en el pueblo de Dios. Yo creo que los cristianos estamos alineados en posiciones que no son balanceadas. Por un lado están los que dicen que el cristiano no se debe meter en política, que el cristiano no debe tener ciertas profesiones, que el cristiano no puede ser artista, que el cristiano no puede mezclarse con el mundo. Ya vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, el cristiano tiene que estar en un ostracismo, convertirse en un ermitaño espiritual, aislarse de todo.
¿Y quién ha dicho que la Biblia dice eso? Incluso algunos dicen, no podemos protestar, no podemos hacer nada porque todo está escrito y todo se va a cumplir. Eso yo le llamo fatalismo escatológico. Escatológico es la parte de la teología que tiene que ver con los últimos tiempos. Como todo se va a cumplir, pues entonces yo no voy a hacer nada. Como yo me voy a morir y me siento algún síntoma, pues entonces, ¿para qué voy a ir al médico? Si como quiera yo me voy a morir. Los únicos que no dicen eso son los solteros. Los solteros dicen, Cristo viene, pero a mí me gustaría casarme antes de que Cristo venga. Yo no sé lo que pasa. Pero después que se casan, di, Cristo, ven rápido, a ver si yo salgo de esto. Entonces el ser humano no hay quien lo comprenda. Por el otro lado están los creyentes activistas sociales, que ellos creen que con su activismo social pueden cambiar el mundo. Que un presidente va a cambiar el mundo. Que un sistema ideológico va a cambiar el mundo. Lo cual la historia confirma que no es así. Y nosotros vemos desde la época cristiana y pasamos a esa época del oscurantismo, como se le dice a la Edad Media, con la caída del Imperio Romano en 476, cuando los godos, encabezados por Alarico el Godo, pues invade Roma. Se pone como punto de referencia, pero esto fue más una referencia que un día exacto. Entonces, entra esta Edad Media que para que podamos ubicarnos mejor, algunos la sitúan en el año que termina en el año 1492 con el descubrimiento de América. Otros lo redondean en el año 1500 para que sea más fácil de memorizar. 476 o 500 después de Cristo al año 1500. Es más fácil de memorizarlo, aunque no es exacto. Y esa Edad Media fue terrible. Fue la época de las cruzadas, la época donde el cristianismo se deformó y se prostituyó. Fue la época de la Inquisición. Fue la época donde se prohibía, paradójicamente, y digo paradójicamente porque es contradictorio, la Biblia. Se prohibía leer la Biblia. La Biblia era un libro prohibido. Entonces, en esa Edad Media, pues, se cambió de ideología, se dio un salto. El norte de Europa abrazó el humanismo, el sur de Europa abrazó el humanismo, el norte de Europa la reforma protestante. Pero de esos dos movimientos se desprendieron otros movimientos e ideologías. Mientras la reforma pues, hacía énfasis en las famosas 5 solas y mantenerse apegado a las escrituras, pues otros movimientos se desprendían en el sur de Europa a finales del siglo XVII y siglo XVIII, pues el movimiento de la Ilustración, donde ellos enseñaban que un hombre educado y que no estuviera en la pobreza iba a cambiar el mundo. Que todos los males de la humanidad se debía a la falta de educación y a la pobreza, que era lo que engendraba todas las guerras religiosas que hubo, todas las injusticias sociales, el odioso mundo feudal y todas estas cosas venía por eso. Y que un hombre educado iba a traer un ambiente de paz, un mundo industrializado, mecanizado. Por eso viene la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XIX, la invención de la máquina a vapor, la línea de ensamblaje por Henry Ford en los Estados Unidos, y el mundo iba avanzando. Y se tenía grandes expectativas de que ese hombre educado y ese hombre sin problemas económicos iba a traer paz al mundo. Todas estas esperanzas, utopías, quimeras, se desplomaron como un castillo de naipes, y las 2 grandes guerras del siglo XX lo confirmó. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de muertos producidos por naciones ricas y por gente educada. Después de ahí han surgido muchísimas ideologías, muchísimas tendencias, corrientes filosóficas
¿Por qué? Porque el hombre es insaciable. Dice la Escritura que los ojos no se cansan de ver. Y todo aquel que no tiene a Cristo será un buscador insaciable. Como dice Arthur Sproul en su libro En la búsqueda de dignidad, el ser humano es un buscador nato. Es el capitán Ahab empedernido buscando a Moby Dick. Es Ponce de León buscando la fuente de juventud. Es buscando el cofre de oro donde nace el arcoíris. Es buscando todas las novedades, la última moda, la última tendencia. Ese es el hombre, y cuando le encuentra es insatisfecho y quiere buscar otra cosa, y seguirá buscando hasta que ese hombre sea encontrado por Jesucristo y lo regenere y le dé una nueva identidad y le dice: tú no tienes que buscar más nada porque has encontrado al que lo llena todo. Yo, Cristo Jesús. Pero a pesar de que la Biblia dice eso, hay cristianos que creen que van a cambiar el mundo. No estoy diciendo que no hagamos nada. Edmund Burke, un filósofo, decía: lo único que tenemos que hacer para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Y yo estoy de acuerdo con él. Decía Martin Luther King cuando estaba luchando por los derechos civiles de los negros, movimiento que se distorsionó totalmente. Decía, ante el apoyo secreto de gente buena, le decían: Dr. King, Pastor King, estamos con usted. Y Martin Luther King dijo: debemos arrepentirnos en esta presente generación no solo de las malas acciones abiertas de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada, pero tampoco tengamos la ilusión que vamos a convertir este mundo en el paraíso. ¿Por qué? Porque este mundo está caído y está bajo juicio. Solamente va a cambiar cuando el Señor Jesucristo vuelva y haga cielo nuevo y tierra nueva. Mientras tanto, no. Entonces, nosotros, los que somos cristianos y tenemos una identidad clara, sabemos que no podemos caer en la inactividad. Sabemos que no podemos caer en un fatalismo teológico. Sabemos que no podemos decir: no, como quiera, las cosas irán de mal en peor, yo no voy a hacer nada, porque eso es una irresponsabilidad. Yo no voy a votar porque si yo no voto eso no va a cambiar nada. Eso es una irresponsabilidad. Yo no voy a votar porque todo sigue igual. Eso es una irresponsabilidad. Pero tampoco yo voy a perder mi identidad como creyente confiando en un hombre que yo entiendo que por sus valores van en contra de los principios que dice la Escritura. Y tampoco, como decía Chuck Colson, voy a tener la ilusión política de que un ser humano va a cambiar esto. ¿Por qué? Porque la historia y los distintos movimientos que hemos venido teniendo a través del paso de los tiempos nos confirman que esto es así. Yo me pongo a ver todas las ofertas de los candidatos. Todos hablan de mi pueblo. Y esto, cada vez que yo oigo que un candidato dice: para mí lo más importante es el pueblo, ya, está mintiendo. Porque ese candidato es empresario y tiene la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de un grupito de personas, y si no lo ha hecho con ese grupito de personas, ¿cómo lo va a hacer con el país entero? Además, lo más importante no es mi pueblo, lo más importante es Dios y después mi familia. Y muchas de lo que son el perfil familiar de muchos candidatos es un desastre. Por eso la Biblia es tan exigente. Y dice que el que no gobierna bien su casa, el que no tiene en orden esta partícula
diminuta de la sociedad, que es la familia, no puede venir a poner orden en la casa del Señor. Si mi familia tuviera en desorden, yo no califico para ser pastor. Vaya a hacer otra cosa. Métase a político, que ahí sí cabe. A través de los años hemos tenido varias ofertas y el liberalismo teológico engendró lo que se conoce como teología de la liberación. Y la teología de la liberación tenía una serie de valores que decía que el propósito redentor de Cristo no era la redención del alma, sino la reivindicación de los pobres y la redención social de las naciones, algo que no está en la Escritura. Entonces, esa teología de la liberación se expandió por muchas partes del mundo y muchas iglesias de todos los ribetes y confesiones compraron la teología de la liberación. Hasta tal punto que si había que tomar las armas para promover el mensaje de Cristo de reivindicación de los pobres, tenía que hacerlo. Yo estaba en una iglesia donde después que, no aquí en el país, fuera del país, donde obviamente el pastor es fanático de la teología de la liberación. Y él hablaba conmigo, andaba con otro hermano y él no predicaba la Biblia. Él hablaba de muchísimas cosas, temas sociales, de interés que son buenos. Y él, cuando yo terminé de predicar, él me dijo, óyeme, qué buena idea me has dado. Yo voy a predicar de la Biblia. Y lo mío con prueba, le pueden preguntar, pero, porque este hermano, digo hermano, siendo misericordioso y ayudándolo, porque mi misericordia está en oferta, hoy es domingo. Le digo así, porque él cree que los hombres van a cambiar el hombre. ¿Y qué es lo que ha sucedido a través de la historia? Se cambian las estructuras ideológicas. Es como que se cambie el marco, el frame, pero el cuadro sigue siendo el mismo. Y yo veo obras, pinturas, representaciones artísticas, y yo digo, wow, qué bonito marco tiene. Y el marco resulta de más valor de esto. Por eso una vez, en una exhibición de arte que hizo una persona, hubo un robo en la noche, se robaron todos los marcos y dejaron los lienzos. No me hagan hablar, pero yo sé quién fue. Digo, ¿a quién fue que le pasó, no? Y lo que se ha hecho a través de la historia es que se cambian las ideologías. Pero el componente de esas estructuras, que somos los seres humanos, seguimos igualitos. Y se brinca del mundo medieval, el señor feudal, saltamos al capitalismo, al socialismo, neocapitalismo, neosocialismo, ultraderecha, ultraizquierda, movimientos ecológicos recalcitrantes, feminismo. Pero lo que se está cambiando es el marco. El ser humano sigue siendo igual, porque el ser humano solamente es transformado por Jesucristo. Cristo es el único que se transforma. La Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando triunfó la revolución bolchevique, los alcohólicos rusos seguían siendo alcohólicos rusos. Pero el imperio de una nueva ideología hacía que las cosas parecieran diferentes. Pero si el ser humano no cambia, no va a haber una transformación. Y no se cambia de afuera hacia adentro, se cambia de adentro hacia afuera. Y el único que penetra hasta las profundidades del alma es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, estamos en este
este movimiento donde las pasiones se despiertan y se desbordan. Y nosotros decimos, ¿qué nosotros vamos a hacer como cristianos? Yo quisiera compartir con ustedes, porque todo eso que he dicho es la introducción del texto. Yo estoy introduciendo el mensaje, yo no he comenzado todavía y no pienso terminarlo hoy, así que estén tranquilos. Yo lo terminaré el próximo domingo, pero quisiera que tengamos el texto bíblico que vamos a estar estudiando. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5 forma parte del Sermón del Monte, que en la versión de Mateo ocupa los capítulos 5, 6 y 7. Y el Sermón del Monte es como una especie de lanzamiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el pensamiento ético teológico de Cristo. El Sermón del Monte, en esos 7 versículos, 7 capítulos, es un resumen del Evangelio. Todo lo que se escribe en el resto del Nuevo Testamento es un comentario del Sermón del Monte. Es impresionante. Y allí en el Sermón del Monte había una audiencia mixta. Si nosotros nos vamos al capítulo 4, del versículo 23, 24, dice que Jesús recorría todas las ciudades, pasando por Decápolis, que era un conjunto de 10 ciudades, predicando el evangelio, sanando a las personas, hasta que llega el momento de él dar el marco teórico de eso que él había comenzado a hacer. El marco conceptual, la teoría de lo que es su doctrina. Pero primero demostró y convocó a las multitudes. Quiere decir que cuando Cristo comienza a hablar de misericordia en el Sermón del Monte, para la gente le fue fácil asimilar eso. ¿Por qué? Porque lo vieron haciendo misericordia. Lo escucharon predicando. En otras palabras, Jesús en el capítulo anterior lo que hace es que mueve las masas y provoca que la gente que nunca habían escuchado hablar a un hombre en esos términos tan sencillos y profundos a la vez, quisieran seguir escuchándolo. Jesucristo era aquella persona que durante su ministerio terrenal, las personas eran capaces de durar 3 días en el desierto, olvidándose de sus trabajos, de su familia, simplemente porque aquel predicador itinerante, hijo de un carpintero, hablaba y los dejaba absortos. Algo extraordinario. Entonces Jesús llega al escenario donde él había establecido que iba a dar su sermón. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, que viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Es interesante porque ahora los que enseñamos, normalmente enseñamos de pies. La postura de un maestro en el mundo greco-romano era sentarse en una silla de piedra que se llamaba cátedra. Por eso después, en el capítulo 23, nuestro Señor le dice a los escribas y los fariseos, ustedes creen que porque se sientan en la silla de Moisés, es decir, ustedes se creen porque están en una posición de autoridad, tienen autoridad. Hay personas que están en posiciones de autoridad y no tienen autoridad. Son jefes, no son líderes. Los jefes se imponen y la gente se somete a la posición de autoridad que ellos tienen, pero no son influenciados por el carácter de estas personas. El líder influye, la gente quiere estar con el líder, aun cuando él no lo convoca. Sentándose, asume su rol de maestro y les enseñaba. Y entre las cosas que le dice a esos que le están escuchando, que es una audiencia mixta, los discípulos que lo escogió, entre todos los discípulos y candidatos, no tenemos el tiempo hoy para hablarlo, pero Jesús escogió a los discípulos no de una vez a los 12.
eran mucho más candidatos. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, dice que se le apareció a más de 500 de sus discípulos a la vez. Que en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, había 120, que envió 70 de dos en dos. Lucas capítulo 8, versículo 1, había mujeres que servían a Jesús. Entre esos escogió 12, pero a esos 12 no lo escogió de una vez, lo escogió en partidas de a 4, en 3 ocasiones diferentes. Ya en este momento estaban completos los 12. Quiere decir que aquí había una audiencia mixta, las multitudes y los 12. Y ambos grupos escucharon lo que algunos llaman la ética del reino de Dios. ¿Cómo deben comportarse los creyentes, los que siguen a Cristo, los que tienen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas? ¿Qué dice entonces Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, que es parte del Sermón del Monte? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros, ustedes, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor añada bendición a su palabra. El Sermón del Monte nos presenta un nuevo paradigma, una nueva manera de vivir. Él está hablando a aquellos que formarían parte de una nueva humanidad, una nueva forma de ser, viviendo bajo estos preceptos. Estos discípulos están entendiendo claramente lo que Jesús le está diciendo. El mar muerto está lleno de salinas, está usando elementos de la cotidianidad como un perfecto comunicador. Jesús está hablando, y solamente alguien como Jesús podía hablar grandes verdades de manera simple, enseñanzas profundas, de forma tal que hasta los niños podían entender. Una vez yo escuchaba a un predicador y yo no entendí nada. Y mi conclusión es, oye, ese hombre es muy inteligente porque yo no lo estoy entendiendo para nada. Y de verdad que no lo entendía. Porque sacó de una gaveta palabras que hasta difícil de pronunciar eran. Jesús nos está hablando de la sencillez y de los retos de la vida cristiana. Y toma como elemento 2 metáforas, la sal y la luz. Y eso es lo que somos nosotros los cristianos. Cuando tú estés pensando en votar, no pienses en tu candidato o en las ventajas que este candidato te puede dar. No importa lo que él crea. Piensa que tú eres sal y luz, que la esperanza de la nación no es solamente ese candidato, sino lo que tú representas. Tú eres el embajador de Cristo, porque somos embajadores en el nombre de Cristo, dice la Biblia. Nosotros somos la esperanza, no por nosotros, sino porque Cristo mora en nosotros. Y nosotros somos los que vamos a alumbrar con la luz de Cristo a los hombres. Lamentablemente, muchos cristianos no alumbran, ni salan, son desabridos. Y ustedes saben que le he puesto este ejemplo. Cuando voy a las universidades, que me encuentro con algún creyente de estos jóvenes, a veces hasta de mis jóvenes, y le digo, Dios te bendiga. Me dice gracias, pero gracias dice cualquiera. Y se lo hago de maldad. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia, gracias. Pero los que están bien, Dios te bendiga. Amén, pastor, Dios lo bendiga más. Yo, ese de lo mío. Somos sal y luz.
No podemos profesar que somos cristianos y tenemos más pasión por un candidato que por Cristo. La sal tiene muchísimas propiedades. La sal sirve para dar sabor. La sal sirve como antiséptico. Por ejemplo, usted tiene una herida y se echa un poquito de sal y usted verá qué placer le va a dar, porque le va a sanar la herida. Cúrame la herida con agua de sal. Pero, entre otras cosas, en tiempos donde no había refrigeración, la sal servía como preservante. Se salaban las carnes y se preservaba. Nosotros estamos para preservar el Evangelio, para preservar el mensaje que Dios nos ha dado. Nosotros estamos para sanar a una nación herida, a un mundo herido, para sanar familias. Y yo no estoy hablando de los impostores que se infiltran en la fe, porque alguien dirá, son unos hipócritas. Sí, es verdad, somos hipócritas, por eso venimos a Cristo, para dejar de ser hipócritas. Ah, no, que en las iglesias lo que le daban es el cerebro a la gente. Digo, sí, es verdad, nos lo lavan con la sangre de Cristo para enseñarnos a pensar. La Biblia entrena al creyente a pensar, no se deja llevar por fábulas, por cuentos, por mentiras. La Biblia nos enseña, es verdad. Cristo me lavó el cerebro a mí con su sangre. La sal sirve para preservar. Y si hay algo que nosotros sabemos bien, es que la luz sirve para alumbrar. Porque durante décadas este país ha sufrido de muchos apagones. Y hemos aprendido, ya no tanto, pero antes, desarrollamos la destreza de hacer nuestras necesidades cotidianas en medio de las penumbras. Subíamos y bajábamos a las escaleras a oscuras. Nos movíamos en las calles, jugábamos en las calles a oscuras. Hasta tal punto que cuando la energía eléctrica llegaba nos molestaba. Si usted está durmiendo en su habitación a oscuras y le encienden la luz, le molesta como si fuera Drácula. ¡Ay, me molesta! ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a la oscuridad. Y el que no tiene a Cristo está acostumbrado a la oscuridad, de tal forma que dice la Escritura que el que está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nosotros somos los hijos de la luz. Y la luz que hay en nosotros no es propia. Como la luz de la luna no es propia. La luz de la luna es un reflejo de la luz del sol. Nosotros somos satélites de Cristo. Cristo nos alumbra y nosotros alumbramos a los demás. La luz propia es la de Dios. Porque quien crea la luz es el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Él es el creador de la luz. Y la luz se crea antes de que de que el Señor creara el sol. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad el sol es tan maravilloso que ha sido objeto de adoración. Y el Señor, para prevenir eso, antes de que hubiera luz por el sol, Él dijo, sea la luz, porque Dios es la luz. Antes de que hubiera sol, ya había luz. Y nosotros somos un reflejo del Señor, porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Hermanos, piensa bien por quién tú vas a votar. No traiciones a Cristo. Yo sé que todos tenemos que decidir entre dos reyes. Pero así como Cristo te eligió a ti para salvación, elígelo a Él en el momento de tu votación. Analiza tus candidatos. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Los senadores que han votado a favor de la vida, a favor de preservar las familias,
Todo eso está registrado, lo que pasa es que nos duele ir en contra del partido. Es que no es el partido el que te está llevando al cielo, es Jesucristo. Y tú puedes fraccionar. Bueno, este no es mi candidato y como el voto es secreto, tú no se lo dices a nadie, pero vota por los pro vida. Vota por los pro a favor de los valores que nosotros predicamos. Vota. Y si ellos no son de tu partido, quédate calladito. Y si te gusta el presidente, tú votas por el candidato a presidente y votas por otro candidato de otro partido. El voto inteligente no es íntegro para un partido. Y me perdonan los hermanos que son de un partido. El voto inteligente es el voto que va conforme a los parámetros que dice la Escritura. Yo sé que este mensaje no es popular y me perdonan los hermanos que están a favor de su partido, me están mirando así. Perdónenme, pero ustedes saben. Yo voy a terminar diciendo que este es el riesgo que uno se toma cuando predica la verdad. Los liberales me dicen conservador. Pero es muy conservador, me dicen los liberales. Pero si ese fuera el único ataque, hasta cierto punto, bueno, si los liberales me dicen que yo soy conservador, me voy para los conservadores para que me defiendan. Pero entonces cuando vengo los conservadores me dicen, tú eres muy liberal. Entonces yo estoy en fuego cruzado. Lo más difícil no es ser liberal ni ser muy conservador. Lo más difícil es ser balanceado. Porque estás en el medio, haciendo equilibrio, recibiendo presión de ambas partes. Lo que sí puedo decir por la Escritura, que nosotros no nos debemos a hombres, nosotros nos debemos a Cristo, que fue quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Me llamen fanático, me llamen intolerante, me llamen todo. Pero cuando el político está en la tribuna y él dice todo lo que tiene que decir, está bien porque él lo diga. Pero si él en sus argumentos apela incluso a mentiras para conquistar votos, entonces si nosotros orientamos, ni siquiera estamos diciendo vota por fulano por nombre y apellido, o vota por este color. Nosotros no votamos por colores, nosotros votamos por valores. Y para eso hay que hacer un ejercicio, primero sabiendo quiénes nosotros somos. Si yo soy hijo de Dios y he sido regenerado por Cristo, mi mente entonces es la mente de Cristo. Y que la mente de Cristo te guíe a la hora de tu votar.